Y bueno, y bienvenido Rodrigo. Sí, sí, Justo estábamos sacando el cuero, dicen acá. Hola Ilse, hola. Bienvenido. Hola a Qué todos y hola, lindo. todas. ¿qué tal? Un agrado estar en este meeting virtual. Bueno, acá son 8:39, casi 8:40. Por allá, 20 para las 12, 3 horas más tenemos ahora. vamos a interrumpir un poquito tu almuerzo. No, 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 justo antes del almuerzo, así que todo bien. Ah, bueno, bueno, bien calculado. Bueno, te presento, o sea, a los dos profesores que nos acompañan hoy. Hicimos la invitación y están presentes de la sede Corrientes y de la sede Posadas. Está Nicolás y Pau, si quieren saludar y presentarse. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos por ahí? Hola, muy buenos días. Un placer poder sumarnos a este encuentro, así que muchísimas gracias por la invitación también. Un placer poder escuchar a un profesional hablar de estos temas. Que los chicos, la verdad, que pudieron ver algunos artículos y están muy interesados, así que muchas gracias. Bueno, Rodrigo, dejamos lo bueno que tenemos la entrevista del año pasado para dar a conocer quién es Rodrigo. Entonces, ahora hoy vamos a ir un poco a las cuestiones, por ahí la cuestión central, esta cuestión que vimos con los profes, importante, que es el tema de la formación del terapeuta. Y tu libro, el que nos has compartido, digamos, y un poco nos llevó también a la reflexión. Tu formación misma, digamos, tu encuentro con la filosofía y la psicología y o sea, el desarrollo de la formación actual. Bueno, este tema que recién hablábamos justamente de esta palabrita de cosmovisión que salió en la clase, también la actitud y la preocupación más que todo de la formación del terapeuta. Recién decíamos separar un poco lo que es la formación del psicólogo, el título habilitante del psicólogo, y la formación del terapeuta como algo importante a encaminar también y ver de qué se trata esto y por qué es tan importante, qué tiene que ver como relación el estilo de vida, la modalidad de aprendizaje, la búsqueda, la idea de la terapia como servicio, la filosofía en lo que hace, digamos, al hacer, a la praxis de la vida cotidiana del terapeuta, ¿no? Así que bueno, los dejo en tus manos, eh, para que podamos aprovechar este tiempo y disfrutarte lo más que se pueda. Bueno, Ilse, gracias primero que nada por la introducción. Gracias por la invitación al espacio. Siempre es muy nutritivo tener una oportunidad para conversar y conversar sobre temas relevantes. Porque conversar, como ustedes saben bien, es algo bien difícil, ¿no? Escaso también. Así es que sé que uno entiende por conversación el estar dispuesto a aprender del otro, ¿no? Mutuamente. Eso es muy escaso. Así es que súper agradecido de la invitación. Solo quisiera recordarme bien los nombres de los otros dos colegas que están acá. Paola veo que está, ¿cierto? Es una de las colegas. Y Juan, es que como sale el nombre muy raro, Nicolás Jauregui. Nicolás, ya, Nicolás y Paola, perfecto, ya, súper. Y veo que hay varios y varias alumnas de la escuela ahí. A ver, yo, para ser sincero, no quiero entrar en una clase, ¿no? No quiero hacer una especie de clase muy conceptual, ni haciendo demasiada referencia a autores, ni nada por el estilo. Me gustaría mucho más que fuera algo eh, conversado, ¿no? Voy a ir hablando un poquito de la propuesta que vengo elaborando hace un tiempo, que no tampoco quisiera plantearla como una super propuesta ni como una especie de escuela psicoterapéutica, sino que simplemente es un modelo que a mí en lo personal me ha parecido útil y me parece
que pone una cuestión en el centro de la discusión de la formación de los terapeutas. Eso es todo. Esa es mi intención, ¿no? Como concientizar un poco de que hay una falta, de que hay un vacío histórico respecto de cómo se forman los terapeutas, y creo que es un vacío además creciente, lo voy viendo yo. Yo soy chileno, estoy ahora en Reino Unido, pero acá en Reino Unido y en Europa en general, la formación de los terapeutas es súper científica. Es decir, en Europa hablar de algo así como la persona del terapeuta es como que te echan de inmediato, ¿no? ¿Qué es eso, no? Dígame usted dónde está la evidencia que habla de... Acá todo está basado en evidencia, entonces hablar de actitud, de presencia, de cosmovisión, son cosas que realmente o te internan en un psiquiátrico o te mandan a una escuela chamánica, te devuelven para Latinoamérica, digamos. Entonces, muy raro. Ahora Latinoamérica está entrando en ese mismo complejo de la evidencia. Yo lo veo en Chile crecientemente, ¿no? Están sustituyendo, en Chile digo, ¿no? No sé cómo está la cosa en Argentina. Crecientemente están sustituyendo los cursos de historia de la psicología, de sistemas psicológicos, los están sustituyendo por cursos del tipo de ciencias cognitivas. Fíjense en esos títulos, ¿no? Sí. Por tanto, es como que el cognitivismo, ¿sí?, y el conductismo, pese a que uno lo encuentra a veces medio obsoleto en ciertas cosas, ocupan hoy día un rol cada vez más protagónico en las escuelas de psicología, y eso hace que este tipo de temáticas y de problemas, como el que vamos a hablar ahora, qué lugar ocupa la presencia del terapeuta en los procesos terapéuticos, no tenga ni siquiera mucho sentido como pregunta, ¿no? Porque tampoco se investiga mucho al respecto. Entonces quiero decir eso porque vamos a hablar de un tema súper poco, súper anacrónico, ¿no? Súper fuera del mainstream, de la corriente principal de las escuelas psicológicas. Aunque yo sé que hay excepciones, yo sé que en el psicoanálisis hay reflexión en torno a la persona del terapeuta, en el humanismo, para qué decir, etcétera, etcétera. Entonces voy a plantear algunas ideas y voy a ver si es que van surgiendo ganas de compartir otras o de compartir preguntas. Voy a partir contándole una historia, ¿no? Que me parece una historia un poquito que va al punto y luego a partir de esa historia voy a decir algunas cosas más. Es una historia que está tomada de la tradición hindú, se le atribuye, ¿no? Estas cosas cuesta mucho pesquisarlas, ¿no? ¿Quién la contó, quién la dijo? Pero se dice que Gandhi la usaba mucho para expresar el tema de la coherencia interna, ¿no? Entonces, la historia dice que en un pueblito, ¿no?, en una aldea, una mamá muy angustiada porque su hijo comía muchas cosas dulces y ya estaba enfermándose, va donde el sabio del pueblo o donde el curandero, ¿sí? Y esta mamá va con su hijito chico a hablar con el curandero, le explica la situación, le explica por qué ella está preocupada porque su hijo come tanto dulce. Y el curandero mira al niño, mira a la mamá, no dice nada, simplemente los observa con mucha atención y luego le dice a la mamá, le sugiere que vuelvan en 2 semanas más. Esa es toda la intervención que hace el curandero, ¿no? La mamá, un poquito decepcionada, se va porque esperaba, no sé, un buen consejo, una reprimenda al niño, etcétera, cualquiera de esas cosas. Pero como es el curandero del pueblo y tiene cierto respeto, la mamá cumple y vuelve a las 2 semanas. Lo vuelve a ver al curandero con su hijo, y el curandero lo que hace es agacharse, mirar al niño a los ojos y le dice: te pido por favor que dejes de comer dulce. ¿Sí? Entonces la mamá se pregunta, le dice al curandero: pero ¿por qué tuvo que esperar 2 semanas para decirle algo tan obvio, no? Si eso se lo vengo diciendo yo hace meses. Y el curandero le dijo: bueno, porque a mí me tomó 2 semanas dejar de comer dulce. ¿Sí? No le puedo pedir a su niño que haga algo que yo no soy capaz de hacer. Ese para mí es el meollo del asunto, ¿sí? Que a veces los terapeutas nos situamos en un lugar de expertise donde nos sentimos librados de tener que trabajar en nosotros mismos las cosas que estamos pidiéndole a nuestros pacientes que trabajen en ellos. Y el modelo que yo propongo, que yo le llamo psicosófico, es una manera posible de hacerse cargo de esa cuestión.
de cómo que las intervenciones que hacemos como terapeutas, que muchas de ellas, o la mayoría, están en la palabra, ¿no? Son palabras que entregamos, estén en coherencia con quienes somos. Porque tengo yo la impresión, y es una de las tesis que yo sostengo, que cuando un terapeuta es capaz de hacer una intervención que esté en coherencia con su ser, esa intervención es infinitamente más poderosa que una intervención puesta ahí externamente, porque me la aprendí en una escuela tal, porque me la enseñaron como un recurso técnico, o simplemente porque es la escuela a la que yo adhiero y en mi escuela se hacen así las cosas, digamos, se hace una interpretación, por ejemplo, o se hace una silla vacía, porque eso es lo que corresponde hacer frente a tal situación. Entonces, yo creo que cuando uno introduce dentro de la intervención terapéutica esta variable, que no es una variable, es algo mucho más que eso, cuando uno mete en el centro la presencia o la actitud del terapeuta, entonces se potencia todo el bagaje terapéutico que ese terapeuta tiene. Antecedentes de esto hay muchos, hay varios psicólogos que han puesto esto de relieve y lo han pensado de esta manera, como que la terapia en realidad no es algo que uno hace simplemente con un otro, sino que es algo que uno también hace al mismo tiempo con uno mismo. E incluso previamente uno ya viene trabajando con uno antes de trabajar con otro. Esa idea es muy interesante, ¿no? Jung lo plantea muy claro cuando dice que todo proceso terapéutico comienza con el propio proceso de integración del terapeuta. Ahí empieza el proceso terapéutico de los pacientes. Y también lo dice de otra manera, dice que un terapeuta no es capaz de llevar a un paciente más allá de lo que él mismo es. Fíjense esas frases que tiene Jung, ¿no? Son frases provocativas y que ponen la función del terapeuta en un lugar, yo diría, muy alto, ¿no? Con un nivel de requisito muy, muy alto. Por eso estoy de acuerdo con eso que partió diciendo Ilse, de que hablar de psicoterapeuta no es lo mismo que hablar de psicólogo. El psicólogo no tiene a un psicólogo no tenemos por qué requerirle esto. Digamos, un psicólogo organizacional que está trabajando para reclutar personal de una empresa, ¿por qué le voy a pedir demasiada integridad, digamos, ¿no? Si el tipo lo único que tiene que hacer es pasar test, no quiero hablar mal de ninguna especialidad de la psicología, pero ciertos ámbitos de la psicología realmente están muy tecnificados, ¿no? Como eso, ¿no? La aplicación de test, el análisis de resultados y luego la propuesta de 3 candidatos para el cargo de cualquier cosa, ¿no? A ese psicólogo en particular, yo diría, ¿por qué le vamos a pedir o por qué le vamos a exigir siquiera hacer un trabajo personal tan alto? Pero cuando estamos trabajando directamente por el bienestar de las personas, y le podemos llamar a eso de múltiples maneras, porque me imagino que desde distintos enfoques hay distintos nombres. La psicoterapia puede ser pensada como un proceso, ¿sí?, humano de encuentro con la finalidad y aquí pueden haber distintas metas, ¿no? Distintos propósitos, con la finalidad de integrar, con la finalidad de que el otro sea feliz, con la finalidad de que el otro sea menos neurótico, con la finalidad de que el otro se autorrealice o desarrolle su potencial. O sea, podríamos darle muchos nombres al propósito de la psicoterapia, pero independientemente de los nombres que le demos a ese propósito, como es un encuentro humano, como lo que ocurre ahí, siguiendo a Jung también, es una alquimia entre dos elementos, ¿sí?, el elemento terapeuta tiene que estar bien afinado. Si ese elemento no está bien afinado, entonces la terapia desde el comienzo corre el peligro de o ser muy superficial o simplemente no ser transformativa. ¿Sí? Aquí yo hago la distinción entre cambio y transformación, ¿no?, que otros autores también hacen, ¿no?, que es la idea de que cambiar no implica la totalidad del ser del otro. Yo podría cambiar, por ejemplo, sintomáticamente. Yo tengo pacientes ahora que me han consultado porque quieren eliminar un síntoma, ¿no?, un dolor de guata o problemas estomacales por somatización, por ejemplo, ¿sí? Y ese es su foco, ese es el foco del paciente. Ahora, yo puedo tomar ese foco y puedo simplemente adaptarme y consentirlo, ¿no? Decir, ok, vamos a trabajar en ese foco. O
puedo entender que esa somatización forma parte de un proceso mucho mayor que tiene que ver con el modo de ser del paciente y no simplemente con un síntoma aislado. Si un terapeuta se queda en el síntoma, yo creo que lo que está haciendo es fomentar el cambio. Si un terapeuta hace una reflexión mayor, va más allá e invita al paciente a entrar en un proceso de integración, entonces ese proceso es un proceso transformativo, que es mucho más complejo, puede tomar más tiempo también y es más demandante en términos de integridad personal para el terapeuta. Entonces, lo que quiero decir, solamente para que no se confundan, ¿no? O no nos confundamos, no nos enredemos con esto, es que pueden ver que aquí hay un elemento ético, ¿no? Puesto en el centro, pero no es un elemento moral, ¿sí? No, solo es un elemento ético, eso quiere decir, es un elemento que invita a un cierto nivel de integración. No es moral en el sentido de que no es prescriptivo. Yo no estoy proponiendo que todos los terapeutas tengan que estar integrados, porque un terapeuta con bajos niveles de integración, digámoslo en términos psicoanalíticos, un terapeuta neurótico, puede ser súper útil también y puede ser súper ayudador, precisamente porque sabe de la neurosis por experiencia propia, digamos, y porque tiene un repertorio técnico y porque tiene un bagaje teórico que lo respalda. Yo lo único que estoy diciendo, y este es mi pequeño aporte, yo no estoy diciendo que haya que hacer algo demasiado, darle vuelta a toda la situación, sino que mi pequeño grano de arena es que si es que la presencia del terapeuta se cultiva explícitamente, o sea, si es que un terapeuta asume que su presencia en terapia es transformativa potencialmente, entonces todo su bagaje técnico y toda su comprensión teórica se ven, digamos, potenciadas en niveles insospechados. ¿Por qué digo en nivel insospechado? Porque si uno mira a los grandes terapeutas dentro del mundo de la psicología, o si nos salimos de la psicología y miramos a los grandes maestros espirituales, vemos que su poder transformativo es realmente asombroso, con cosas muy simples. O sea, un maestro espiritual transformativo no es alguien que sea demasiado, digamos, experto en muchas materias, ni es alguien que hable lenguajes muy rebuscados. Fíjense que los grandes maestros son sencillos, simples, de pocas palabras, pero de una presencia muy poderosa, ¿sí? Esa presencia, que habría que mirarla en el mundo espiritual, yo creo que de ese tipo de presencia los terapeutas tenemos mucho que aprender, sin por eso, y aquí hago otra salvedad, sin por eso creernos maestros espirituales. A mí no me gusta el guruismo, y lo hay en algunas corrientes psicológicas. Los guruismos son siempre peligrosos porque a uno lo hacen creer como persona, ¿no? Y como terapeuta te hacen creer que ya llegaste, ya está ahí, listo, estamos. Cuando en realidad el proceso de integración que yo propongo es un proceso, no es un estado de cosas, es interminable, tiene altos y bajos. Toda integración supone también momentos de no integración, de desintegración, y por tanto en la integración misma nos encontramos con nuestra humanidad, que es frágil, que es imperfecta, que está muy lejos a veces de lo que quisiéramos, ¿no? Y bueno, la integración consiste también en ir tomando eso, aceptando eso, queriéndonos en eso, para poder ver si también eso puede ser transformado. Entonces, mi aspiración, ¿no? La idea no es ser un terapeuta perfeccionista, ¿no? No quiero entrar en el juego de la autoexigencia ni del perfeccionismo, sino que de entrar en el proceso de, como Roger lo llamaba, ¿no? El proceso de convertirse en persona, ¿no? Acá en esto, sé que también a vos te gusta y sé por tu desarrollo, el sentido de las palabras y este cuidado del recorrido que fuiste haciendo y también con el inicio. No es casual no hablar de presencia y no de ausencia y la cuestión de esto de la persona del terapeuta, la persona del padeciente. eh,
muchos de los abordajes en realidad tratan de ser ausencia, no presencia de la persona del terapeuta, ¿no? Sobre Mm, todo cuando está como antelación una ciencia de la objetividad y del cuidado de que uno no se afecte o en la mayoría sin decirlo, estaría como encuadrar una idea de ausencia de la persona. Y acá vos estás hablando claramente en el proceso terapéutico de la idea de que esa esencia esté presente. También lo acabas de decir desde la limitación propia de esa existencia, ¿no? mm, absolutamente. Es muy interesante ese alcance, Ilse, porque tiene connotación histórica y presente, ¿no? Esa idea de la ausencia del terapeuta, que en psicoanálisis se llama neutralidad, es un ideal muy cientificista, ¿no? Que obedece a la época, ¿no? A la época en que el mismo Freud desarrolló su enfoque. Eh, y supone algo que difícilmente es posible de hacer, que es como quitarse del medio, ¿no? Como si eso se pudiera. Freud tenía el ideal de que el terapeuta fuera una especie de pantalla en blanco donde el paciente proyectara su neurosis. Y el terapeuta no tenía nada que ver con la neurosis del paciente. Yo no creo en eso, y no creo en eso porque mi experiencia me dice que mi neurosis está todo el tiempo ahí y está interfiriendo el proceso. Y porque mis limitaciones están ahí, porque cuando un paciente, no sé si se han fijado, pero para los que tenemos algún recorrido haciendo terapia, ¿no? Muchos de nuestros pacientes nos interpelan implícitamente en nuestros propios conflictos. O sea, cuando estamos trabajando con un paciente, un conflicto determinado, si tengo cierto nivel de lucidez, me doy cuenta de que ese conflicto es mío también. A lo mejor no tan agudo como en mi paciente, a lo mejor fue un conflicto para mí y hoy día ya no lo es, o a lo mejor estoy atravesando por el mismo conflicto que se me activó, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poder sacar del medio todas esas experiencias que me ocurren mientras estoy con mis pacientes? En eso yo prefiero seguir a Heidegger y no a Freud, ¿no? Heidegger propone la idea del círculo hermenéutico para hablar de esto. Él dice, como no podemos adoptar una postura de neutralidad, que era la idea de Freud y también la idea de Husserl en la fenomenología, como eso no es posible, lo único que podemos hacer es hacernos conscientes de nuestros presupuestos y de cómo, dicho terapéuticamente, cómo el otro gatilla en nosotros ciertas cosas, despierta en nosotros ciertas cosas. ¿Para qué? Por un lado, para trabajarlas en mí, para seguir en ese trabajo. Y segundo, para ponerlas al servicio del trabajo terapéutico con el otro. Este es un proceso muy sutil, muy interesante además, muy difícil de investigar, cómo el propio trabajo en mí es un trabajo con el otro. Y viceversa, cómo el trabajo con el conflicto del otro o con el sufrimiento del otro es al mismo tiempo un trabajo con mi propio sufrimiento. Entonces, ahí está el círculo, ¿no? El círculo hermenéutico, este círculo donde en realidad el encuentro terapéutico es un encuentro entre dos personas que sufren, en donde una de esas se le ha otorgado un cierto poder. Y es de esperar que además de ese poder, esa persona tenga un cierto nivel de integridad, pienso yo, ¿no? Para que entonces, desde esa asimetría, que es necesaria en terapia, creo yo también, hay una cierta asimetría dada por la formación, dada por el manejo técnico, dada por una cosa también social, pero también hay una asimetría, o debiera haber una asimetría desde el punto de vista de la integridad. O sea, uno esperaría que un terapeuta tenga un nivel de integridad mayor que el de los pacientes, o en cierto grado, ¿no? Un cierto grado de mayor lucidez sobre el tema de la integridad. Porque eso es lo que se va a poner al servicio en el encuentro. Si es que entendemos la terapia, y yo la entiendo así, como un proceso de encuentro, ¿no? No como un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? La psicoterapia no es un proceso educativo, creo yo. La psicoterapia es un proceso educativo en el sentido tradicional del término. La psicoterapia es un proceso de encuentro humano mutuamente transformacional. ¿Sí? Eso es mi manera, así entiendo yo la terapia. Y por tanto,
Cuando entro en un proceso, entro con toda la intención de ver cómo me transformo y de cómo pongo todo lo que soy al servicio del otro. Eso implica a veces poner mi propia postura ahí, no para adoctrinar al otro, sino que para que el otro tenga una puerta de entrada a sí mismo. O sea, si el paciente no se encuentra realmente con un otro, es muy difícil que el paciente logre mirar ciertas profundidades, ¿no? Entonces, ponerse en juego en terapia, pienso yo, es una manera de ayudar al otro a entrar en profundidad, a ser afectado, a ser tocado, a comprometerse con su proceso. Ahora, la pregunta que viene ahora sería, porque asumiendo que más o menos estamos en la misma, no necesariamente de acuerdo, pero sí entendiendo que hay algo que tiene que ver con nuestra presencia y que eso se juega en terapia, a eso yo le llamo actitud, ¿cierto? Y asumiendo que esa actitud, que es implícita, que, ojo, todos la tenemos, ¿eh? El tema es que no siempre es explícita. Es decir, no siempre la formación que hemos tenido y no siempre la motivación que tenemos nos hace reflexionar sobre esto y llevar esa actitud a un nivel de explicitud mayor. Eso no pasa siempre, ¿ya? Yo diría que pasa poco. Yo diría que es un poquito escaso que ocurra eso en forma sistemática a lo largo del tiempo. Por eso sentí la necesidad hace 10 años de formular algún modelo que permita trabajar esto, ¿no? O sea, llevar esta actitud implícita a un nivel de explicitud que yo llamo cosmovisión, para seguir a Jung en eso, que tampoco me gusta mucho la palabra, si quieren la cambiamos y no hay problema, digamos, porque el concepto de cosmovisión está súper cargado de muchos matices, digamos, pero en mi lectura, una cosmovisión es simplemente una manera de ir integrando y comprendiendo una totalidad, un cosmos, ordenando el ser. ¿Sí? Es una manera de ir ordenando el ser a lo largo del tiempo. Y ese ordenamiento no es solo intelectual, no es solo reflexivo, es también experiencial. Es decir, necesitamos ir haciendo cosas en la vida que permitan que este cosmos que soy, en interrelación, se vaya ordenando, vaya adquiriendo un cierto sentido, ¿no? Entonces, el nivel implícito significa que funcionamos desde esta presencia, pero inadvertidamente. Eso quiere decir que se nos cuelan en nuestras intervenciones, se nos cuela nuestro ser, sin querer. Y a veces se nos cuela para bien, para mal, no sabemos bien cómo se nos está colando el ser ahí. Rodrigo, en esto de las palabras, ¿viste? O sea, me vuelvo hincha, pero me encanta, digamos. O sea, es una aptitud que se hace actitud, es una actitud que se hace aptitud, y eso lleva a un posicionamiento experiencial, porque son dos palabras parecidas, pero una imprime más la acción y el otro como una forma que tiene también muchos condimentos. La aptitud no es una mera acción, es actitud y aptitud, o es primero aptitud y después actitud. Mira, si te entiendo bien, Ilse, con la distinción, que también me gustan las distinciones de palabra, me parece que iluminan, ¿no? Ordenan, ayudan a este cosmos, ¿no? A este cosmos que se va ordenando crecientemente, o desordenando a ratos, que también es parte del proceso. Yo entiendo que la actitud tiene que ver con el ser, ¿ya? Que es un concepto súper complejo en filosofía. De hecho, si se fijan en psicología, se le suele hacer el quite. No hablemos mucho de ser porque eso es muy filosófico, muy raro, muy difícil de explicar. Se hablan de la persona, qué sé yo, fenómenos clínicos. Pero para mi gusto, la actitud tiene que ver con el ser que somos, y eso tiene que ver mucho más con una disposición. Es decir, con una potencialidad, con un espacio abierto de posibilidades.
No todos tenemos las mismas posibilidades, por supuesto. Eso depende de muchas cosas. Entre otras cosas, depende de nuestra biografía, depende de nuestra formación, depende del trabajo personal que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Todo eso depende de nuestro contexto histórico, depende de en qué escuela me formé, depende de qué maestros he tenido, podría enumerar muchísimos dependes, ¿no? Distintos condicionamientos de esa disposición. Pero esa disposición abre un repertorio de posibilidades que todavía no son acción. Es decir, es un mundo posible. Entiendo yo el concepto de aptitud con P como el paso a determinadas acciones terapéuticas, porque lo estamos pensando en el contexto terapéutico. Y esas acciones que van desde lo que digo, por ejemplo, qué tipo de preguntas hago, qué tipo, por ejemplo, uso o no uso metáforas yo en terapia. En mi caso, yo amo las metáforas, me encantan. Y con el tiempo me voy enamorando cada vez más de las metáforas por su poder terapéutico. Hay veces que solamente una metáfora es ya una intervención para un paciente, ¿sí? Por ponerle un ejemplo, ¿no?, de una intervención o una acción terapéutica metafórica. Hace un par de semanas atrás, trabajando con un paciente de 70 años, que es primera vez que está en terapia, a sus 70 años, entonces llegó con una desesperanza absoluta, atendiéndose con alguien más joven que él. La primera pregunta que me hace es: estoy acá porque realmente no sé qué más hacer, pero la verdad, siendo sincero, me dice, no sé cómo me vas a ayudar tú a mí, digamos, ¿no? Tú, un cabro más joven, a mí, un viejo neurótico, mañoso, que vengo dando tumbos y tumbos en la vida y no aprendo, separándose, etcétera, con puras crisis, ¿no? Puros incendios por todos lados. Bueno, empezamos a trabajar con él y en una de las sesiones, escuchándolo, poniendo mucha atención a una sensación que él me venía contando hace varias sesiones, venía hablando de una sensación de vacío, de que se sentía un hombre aburrido, un hombre que no despierta ningún interés en los demás. Entonces, imagínense sentirse así en la vida, una depresión segura, digamos, ¿no? Arrastrada además por décadas. De pronto me decía, pero nunca he podido comprender por qué me siento así, ¿sí? ¿Qué hace que yo me sienta así? Y yo le compartí una metáfora que me surgió en ese momento, no era una metáfora prefabricada, ¿no? No es que yo tenga como un almacén de metáforas y yo diga, ya, ahora, como me está hablando del vacío, yo tengo metáforas del vacío, yo no funciono así, sino que más bien se me ocurrió ahí, se me vino la idea de que, y muy particularmente además hablando de su aventura amorosa, que era el único lugar donde él realmente se sentía vivo, ¿no? En aventura amorosa, extramatrimonial además. Se me ocurrió plantearle la metáfora del fuego y la leña, ¿sí? Entonces le dije, parece ser que tú eres bueno para prender pequeño fuego, ¿cierto? Pero no eres muy bueno para ir metiéndole leños a ese fuego, o sea, para mantener el fuego encendido. Y eso parece que vale para tus relaciones de pareja, vale para tus amistades, ha valido en tu vida para los trabajos. O sea, parece que se repite el hecho de que tienes las ganas de encender fuegos, o sea, tienes las ganas de sentirte vivo y de sentirte vivo en las relaciones con otros, pero es como que cuando miras tus recursos internos no encontraras ningún leño para poner ahí. Entonces, renuncias a eso y te quedas de espectador. Y la vida se transforma en una especie de espectáculo allá afuera. Cuando le devolví su experiencia de esta manera, le cambió la cara, ¿no? Y quedó en silencio un rato, así como dándole, así como sintiendo la metáfora. Y luego me dice, ¿sabes que nunca en mi vida había podido entender lo que me pasaba? Nunca lo había podido pensar. Y esto me permite por fin, por primera vez, pensar que lo que me faltan son leños. Ahora, me decía él, no tengo idea de cuáles son esos leños. No sé cómo construirlos, no sé si están, no sé si alguna vez los he tenido. Pero el hecho es que ahora hay algo por lo cual trabajar. Ahora esa confusión existencial tiene una figura, tiene un rostro. Y ahí usé la otra metáfora, ¿no? Esa sí que ya es más como cliché, ¿no?
que cuando uno tiene un enemigo con rostro, uno puede luchar contra ese enemigo. Un fantasma es alguien con quien no podemos luchar. Entonces, esa sesión fue súper rica para él y para mí de vuelta, ¿no? Porque me vuelve, entre otras cosas, a reafirmar el poder de las metáforas en terapia. Ahora, esa fue una intervención verbal, ¿cierto? Online, además, piensen ustedes que todo hoy día está en formato online, o sea, nuestras acciones, ese ya es otro tema de reflexión interesante. Cómo lo online condiciona nuestro accionar terapéutico. Pero bueno, verbalmente podemos seguir verbalizando, podemos seguir ofreciendo intervenciones verbales, etc. Pero no solo verbales. Hay terapeutas, yo también me incluyo dentro de ellos, que hacemos trabajos corporales, invitamos a los pacientes a hacer prácticas de meditación, en mi caso invito a hacer focusing, en mi caso invito a cambiar de silla, en mi caso invito a que la persona se mueva también, no solo que se quede sentado escuchando o hablando. Entonces, todas esas intervenciones, que son el paso a la acción de la actitud, están basadas en una actitud. O sea, la actitud es el trasfondo sobre el cual brota una determinada acción. Y esas acciones son, eso es lo que pienso yo, ¿no? Son más poderosas terapéuticamente en la medida en que esa actitud esté más integrada, ¿sí? Se esté trabajando, esté en proceso de integración. No sé si eso, de algún modo, apunta, ¿no? a la reflexión que hiciste tú, Ilse, sobre esta distinción de Sí, sí, palabras. sí, sí, totalmente. Además, deja entrever esta cuestión relacional en donde no es solamente la figura de una de las partes con las cuales se trabaja, sino de este dinamismo constante entre ambos recursos, de ambas personas, de ambos seres que están en ese momento en una experiencia, en una circunstancia, en una situación activa y de proceso, ¿no? Mm, absolutamente, sí. Sí, porque esto implica darle... es parte de lo que propongo en el modelo psicosófico. Una de las dimensiones del modelo, se las voy a nombrar en breve para que las tengan así en mente, pero una de las dimensiones, en particular la dimensión metódica del modelo, habla de esto, ¿no? Se refiere al hecho de que todos los terapeutas tenemos un modo de acceso a eso que los terapeutas llamamos fenómenos clínicos, ¿sí? Tenemos una manera de mirar, un desde dónde mirar, pero ese desde dónde mirar, desde la mirada psicosófica, tiene que incorporar el método que trae el paciente. Es decir, no podemos asumir que el único método que está en juego en terapia es el método del terapeuta, porque si asumimos eso, entonces estamos empobreciendo absolutamente el proceso terapéutico. Por eso, bueno, Ilse les compartió el texto este de lo que nuestros pacientes nos enseñan, que es un texto donde con mi amigo y colega Claudio Araya reflexionamos sobre esto que nos venía pasando a los dos. Entonces dijimos, es tan interesante y tan profundo cómo la terapia nos transforma como terapeuta, que por qué no escribir algo ahora al revés, no sobre cómo ayudamos a los pacientes, que eso es lo que uno suele leer, sino que cómo ellos nos ayudan a nosotros en distintos niveles, de distintas maneras, unos más que otros, etc. Pero eso es clarísimamente así cuando uno está abierto a reconocer que el otro trae no solo un método de observación, sino que también trae un mundo de experiencias y, por qué no decirlo, un mundo de sabiduría. Que a veces, fíjense que es interesante, es un mundo de sabiduría que no autorreconocido por el paciente y por eso es que no lo ha podido aplicar a sí mismo. Pues si lo hubiera podido aplicar a sí mismo no estaría en terapia, digamos, ¿no? No tendría que recurrir a la ayuda de un terapeuta. Pero yo siempre asumo de que hay sabiduría en un paciente. Y siempre la experiencia me demuestra que eso es así en prácticamente todos los casos. Hay un cúmulo de sabiduría en los pacientes, solo que ellos mismos no lo saben. Es implícita. Por eso es tan importante la palabra explicitar en terapia, porque se explicitan muchas cosas, ¿no?
Estamos hablando básicamente de cómo explicitar nuestra actitud. Pero eso mismo que hacemos con nosotros es lo que hacemos en terapia con los pacientes, que ellos expliciten su modo de estar en el mundo, para ver si ese modo en el que han estado en el mundo es gratificante o sufriente. Y si Rodrigo, entonces, discúlpame sí, que te interrumpa. por Buen día, favor, un gusto. Jessica, ¿no? Sí, Hola, Jessica. esto que nos contabas de la experiencia con este paciente, ¿no? Sobre las metáforas. Eh, Antes tuvo que haber tenido algún tipo de significado o de peso en vos como terapeuta también, si no, no hubiese logrado el efecto, digamos, que provocó. Lo comparto para ver si estoy entendiendo la manera o el procedimiento, digamos, en este encuentro desde este modelo. Sí, yo diría, Jessica, que en mí sí y también en mi paciente. Esta persona en otras sesiones previas ya me había hablado del fuego. Era una imagen que él había usado antes, que él sentía que tenía un fuego que duraba muy poco. ¿Sí? Y eso se le repetía desde la adolescencia hasta sus 70 años que tiene hoy. Que era bueno para encender ciertos fuegos y muy malo para mantenerlos. Esa era una imagen que ya me la había aportado él. Y por supuesto en mi vida eso también tiene mucha significación. Inevitablemente aquí uno tiene que entrar a hablar de la vida privada, ¿no? No hay nada que hacer aquí, ¿no? Los terapeutas no estamos acostumbrados a hablar de nuestra vida privada. La tratamos de mantener bajo llave, ¿no? Pero en mi caso también es un tema. Por ejemplo, te voy a poner solo un ejemplo para mostrar cómo probablemente esto operó en mí, ¿sí? Para mí el tema del deseo, que es un tipo de fuego, es un tema muy importante en mi vida, ¿sí? El tema de que yo necesito, o yo siento que necesito mantener en mi vida un cierto nivel de intensidad en el deseo de las cosas que hago, ¿ya? Me va muy mal con las rutinas, a mí en lo personal, me va muy mal con la burocracia, me va muy mal en general con todo lo que tenga que ver con poco deseo. Con todo lo bueno y malo que tiene eso. A veces me juega en contra porque como estoy muy puesto en el deseo y cuando las cosas se ponen aburridas, me baja la motivación. Entonces tengo que entrar en un proceso de darme cuenta de que es mi tema con el deseo, que no es un problema del mundo que me tiene que mantener entretenido a mí. Pero para mí, el tema de avivar el deseo, y en este caso es la metáfora del fuego, siempre ha sido significativo en mi vida, ¿sí? Porque para mí la vida consiste en que tenga una intensidad, en que tenga un cierto nivel de motivación o de sentido. Y el deseo ocupa un lugar central en ese sentido. Podríamos empezar a discutir ahí qué significa para mí deseo, porque deseo no significa lo mismo para todas las personas, hay distintos tipos de deseo, pero digamos que soy un tipo de persona deseante, que eso me da un cierto vigor en mi modo de ser, pero al mismo tiempo me enfrenta a ciertos problemas cuando mis deseos son frustrados, ¿no? Y esa es parte de mi neurosis, ¿sí? Es uno de los múltiples aspectos de mi propia neurosis. Yo estas cosas las he ido trabajando desde distintos lugares, ¿no? El eneagrama, por ejemplo, es una de esas herramientas, ¿no? Desde el eneagrama, eso a mí me ha permitido mirar cómo yo me muevo con mi deseo desde un particular eneatipo, ¿no? Y eso me ha permitido trabajar en mi deseo. No es que lo extinga, pero sé que está ahí. Entonces, obviamente, cuando yo estoy frente a un paciente que tiene problemas para desear, o sea, le cuesta el deseo, a mí que no me cuesta nada, porque yo le tiro un poquito de gasolina y se me enciende así, ¿no? Me está enfrentando a un problema personal, que es parte de mi manera de ver el mundo, que la vida tiene sentido en la medida en que tenga fuego, no en la medida en que se extinga el fuego. Entonces, obviamente yo pongo eso en sesión y dirijo, de algún modo, la dirección del proceso en esa sesión en particular. Entonces, obvio, me toca a mí y le toca a él. Él lo trae por algo, a mí me activa algo, ¿sí? No sé si me explico, ¿no?
Rodrigo, Sí. recupero también algo porque me parece importante por ahí esta idea de no es lo mismo escuchar con una idea teórica antes de la escucha, o no es lo mismo participar en la relación terapéutica esperando pescar un objeto de una teoría como ser lo inconsciente, a relacionarme y ya de antemano tener esta cuestión muy auténtica del ser con el otro ser y habilitar a la idea de que no hay un solo método. Quiero retomar esto porque me parece muy interesante. No hay un solo método, entendiendo por lo menos en la etimología, como decíamos, odos, no solamente como camino, sino como un modo de andar, Mm, que ambos seres tienen modos de andar mm, y que uno no es mejor que el otro, más importante que el otro, que los dos tienen que estar reconocidos y puestos en juego en ese momento terapéutico. Me parece que eso también habilita en pensar el tema del método como métodos, mm, no uno solo, lo cual permite, digamos, más la relación con la especificidad y no con la especialidad. mm, Y por otro lado, esta cuestión de una escucha de ser, o sea, y de diálogo en un sentido de encuentro mucho más amplio que te escucho desde una teoría a me encuentro con vos, ser, proceso humano, persona. mm. De acuerdo, de acuerdo. Estoy de acuerdo. La dimensión yo le llamo dimensión metódica, pero cuando la explico en plural, ¿no? Son métodos, hay muchos. Obviamente yo he ido pesquisando, o he ido haciendo una especie de clasificación de distintos métodos terapéuticos, ¿no? Eh, Mucho más difícil es hacer eso con los métodos que traen los pacientes, ¿no? Que esos son mundos muy disímiles que no son disciplinares, ¿no? Entonces es más difícil categorizar ahí. Pero claramente los pacientes traen métodos son métodos hermenéuticos de autocomprensión. Eh, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para quedarnos en una dimensión de las 7, ¿no? Yo propongo que en el modelo psicosófico hay 7 dimensiones, ¿no? Que son 7 puertas de entrada al trabajo de la actitud del terapeuta, ¿sí? Creo que son 7 dimensiones esenciales, es decir, eh, ninguna, a mi juicio, ¿no? Alguien podría discutir eso, pero ninguna puede ser saltada, ¿no? No nos podemos saltar ninguna de las 7 y al mismo tiempo están interconectadas. Es decir, cuando trabajo una, trabajo las otras 6. Entonces, si me meto profundamente en una de las dimensiones, estoy trabajando indirectamente las otras 6 de todas maneras. Y también planteo que son dimensiones que uno usualmente no va trabajando al mismo tiempo, ¿no? No tienen un desarrollo lineal parejo. A veces tenemos más desarrollo en una que en otra, ¿sí? Lo importante para mí es que haya una cierta conciencia de que hay dimensiones que trabajar en la propia presencia, que la presencia es un fenómeno unitario, pero que tiene dimensiones por trabajarse, ¿ya? Ahora estamos hablando de una, que es la dimensión metódica, que a mi juicio es inevitable. Cualquier terapeuta enfrentado a un paciente o a un grupo de pacientes, si que hacemos terapia grupal, eh, estamos mirando, estamos tratando de comprender desde un método particular. Si yo reconozco ese método y si es que yo además lo elaboro mejor, o sea, le doy un desarrollo a lo largo de mi vida profesional, por supuesto que ese método se va ampliando, enriqueciendo, me va permitiendo mirar más cosas, más detalles, más profundidades. Y no todos los terapeutas trabajamos desde los mismos métodos, ¿no? Volviendo a lo que les comentaba al principio, para mi gusto, uno de los métodos dominantes hoy día en terapia, sobre todo en países anglosajones, es lo que se conoce como metodología. La metodología es un tipo de método. Es decir, tener una especie de matriz prefabricada desde la cual diagnosticar y tratar a los pacientes, ¿no? Los DSM, por ejemplo, estamos ya creo que en la versión 5, ¿no? El DSM-5, el CIE-10, todas esas matrices psiquiátricas
obedecen a un método específico de observación, ¿sí? Que no es el que a mí me hace sentido. A mí cuando un paciente me pregunta, bueno, este mismo paciente me preguntó en algún momento, bueno, ¿y qué tengo yo? Llevamos ya 6 sesiones y todavía no me dices qué tengo. O sea, dime tú, por favor, quién soy, ¿no? Defíneme, dame una categoría. Y eso fue interesante porque nos permitió conversar sobre mi posición metódica. Yo no creo en eso que tú me estás preguntando. O sea, digamos, a ver, veamos tu pregunta. ¿Qué estás preguntando cuando preguntas eso? ¿Sí? ¿Y a quién crees? No se lo dije así, por supuesto, pero eso es lo que yo tengo en mente. ¿A quién crees que le estás preguntando eso? Porque me estás tratando entonces como si yo fuera un médico que te va a diagnosticar y que te va a prescribir un tratamiento. Y no es eso lo que vamos a hacer acá. Entonces, es súper interesante cuando un paciente te hace ese tipo de preguntas porque te permite clarificar el proceso. Ah, entonces, esto no funciona como ir al psiquiatra. No, esto no es, yo no soy psiquiatra, digamos, soy terapeuta. Y soy terapeuta en una línea particular de terapia, ¿sí? Entonces, yo no creo en la metodología como forma de acceso a los pacientes. Porque por todas las razones que hemos dicho, que es objetivante, que está prefabricada, que se pierde la especificidad del otro, etcétera, ¿no? Que es útil, puede ser útil para ciertos dominios de acción, pero no para un dominio transformativo. Yo adhiero mucho más a métodos más en la línea de lo fenomenológico, hermenéutico. En esas líneas me sitúo yo en lo particular. A propósito de que apareció ahí en el chat la palabra mindfulness, ¿cierto? Por supuesto que mindfulness para mí digamos, es un recurso, llamémoslo así, fundamental dentro del cultivo de la presencia terapéutica, ¿sí? Ustedes saben que mindfulness, la expertise de mindfulness es precisamente el cultivo de la presencia. No solo terapéutica, sino que de la presencia en general. Eso tiene un montón de teorización, que se entiende por presencia, pero digamos que yo también lo uso, yo también lo vengo practicando hace mucho tiempo, también vengo metiéndome, tratando de entender más sobre mindfulness. En el libro que yo publiqué sobre este tema, que es Actitud y Cosmovisión del Psicoterapeuta, yo termino en el último capítulo haciendo referencias a mindfulness como una manera concreta de trabajar algunas dimensiones del modelo, muy particularmente la dimensión ética, ¿sí?, del modelo, porque ética yo no lo entiendo como moral, ¿no? La moral tiene que ver con, es muy intelectual la moral. La moral tiene que ver con que me sé las reglas del buen vivir y las trato de aplicar. El gran problema de la moral es cómo aplico eso, ¿no? Porque una cosa es entender y otra cosa muy distinta es aplicar, digamos, ¿no? De ahí viene ese dicho, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso se aplica a la moral todo el tiempo. Moralmente yo puedo tener clarísimo todo, lo que está bien, lo que está mal, lo que conviene, lo que no conviene, y sin embargo, mi vida es un desastre igual, digamos, eso no tiene nada que ver mi comprensión intelectual con cómo me vivo la vida. La ética es muy distinto porque la ética, que yo la pienso desde Varela, desde Francisco Varela, me inspira mucho Varela y las tradiciones contemplativas en general para poder pensar la ética. El Tao, por ejemplo, el taoísmo. La ética no es algo que parta en la cabeza, sino que es algo que parte en un modo de vida que busca un cierto tipo de armonía, ¿no? Ahora, ¿armonía de qué? Van surgiendo siempre más preguntas, ¿no? Porque uno usa palabras y uno dice, armonía, sí, claro, hay que estar armónico. Pero después uno, ¿pero de qué? ¿Qué se tiene que armonizar? Bueno, básicamente lo que cualquier ser humano quisiera armonizar es que la mente, el cuerpo y las relaciones con los otros y con el mundo estén en un cierto nivel de alineamiento o de armonía, ¿sí? Es decir, que yo no sea un tipo súper brillante en la cabeza y que tenga el desastre a nivel emocional, por ejemplo, o que tenga un desastre a nivel relacional. Y eso pasa mucho, que a veces nos desarrollamos mucho en un área y descuidamos todas las otras. Entonces, para mí, ética es el esfuerzo permanente de mantener en equilibrio, en balance, en integración, los aspectos del ser, que son básicamente
básicamente estos tres, ¿no? Mi relación conmigo mismo desde lo mental, mi relación conmigo mismo desde lo corporal y mi relación con el mundo. Con el mundo entendido también, tiene varias dimensiones ese mundo. Hay un mundo del otro, hay un mundo de lo natural, hay un mundo, etcétera. Hay mundos que me configuran. Entonces, mindfulness, para volver ahí a mindfulness, es una práctica y es una tradición que permite armonizar, permite hacerse cargo de los procesos mentales para que la mente no esté divagando todo el tiempo, es decir, que la mente no esté fuera de control permanentemente, sino que esté enfocada. Ese es uno de los elementos de mindfulness. Pero mindfulness también trabaja a nivel de corazón, es decir, que el corazón no esté tan cerrado, sino que esté lo suficientemente abierto como para que la compasión surja en mí. La compasión entendida como la motivación por reconocer y aliviar el sufrimiento del otro, tanto como me sea posible, así como el mío propio, porque la compasión tiene ese doble juego, hacia el otro y hacia mí. Y por supuesto que eso tiene una serie de beneficios o de efectos, ¿no?, a nivel corporal, y tiene una serie de efectos a nivel de salud mental, y tiene una serie de efectos a nivel de relaciones. Solo por decir algo de mindfulness, porque tiene muchas dimensiones distintas. Pero para mi gusto, la práctica de mindfulness es una manera concreta de cultivar una ética personal o interpersonal, ¿no? Vamos a estar como en la hora, ¿no? Como en la hora cronológica. Yo no sé si a lo mejor aquí yo mejor me silencio a mí mismo y veo si es que hay algún comentario o alguna pregunta que surja. Lo interesante es que varias palabras de las que vos vas ocupando, y en este desarrollo, por ejemplo, lo del tema de estas tres dimensiones, bueno, ahí te sale tu corazoncito de Heidegger, das same is same is the same, está presente, digamos. La posibilidad de lo permeable entre Oriente y Occidente me parece que está también en este recorrido, ya que justo una de las alumnas puso lo de mindfulness, pero digo, está presente este recorrido también de apertura entre Occidente y Oriente que permea también a la idea de terapia, digamos. Y en muchas de las palabras siempre hay un compuesto en donde en realidad no está el sujeto o no está presente el individualismo o el ego, sino la dupla, o sea, o esta cuestión, porque el compás, compasión, eh, como digamos, siempre hay una cuestión de los juntos, del encuentro, en muchas de las palabras que fuimos vemos como que está el diálogo, el encuentro, lo relacional como un punto propiamente no solamente terapéutico, sino de condición humana, ¿no? Es más, o sea, porque podemos plantear la palabra es porque en realidad antes de la palabra hay un nosotros. Entonces esto está como muy presente, que lleva a su vez en algo interesante de este desarrollo, la autenticidad, que por ahí está muy de la mano de los humanistas, pero también este hecho de destituir en cierta medida y ser irreverente con la jerarquía dominante del discurso amo y esclavo, que también se instala en la clínica y en la terapia clásica como una jerarquía descendente, y planteamos en este conversatorio, en este diálogo, la horizontalidad como una, vos decías, porque por ahí pasó en esta semana también, esta preocupación porque no se pierda el lugar, porque no pase a ser algo como de sentido común, la terapia, como que pareciera que es como una conversación de amigos. Por ahí la preocupación está muy en, no sea que después crean que en realidad no sabemos o no somos psicólogos, que somos curanderos, ¿no? Mm. Eh, pero, pero pareciera como recuperar
lo esencial, por decirlo así, o lo simple, y que lo simple no es enemigo de la transformación, y que muchas veces en esto lo que nos fuiste también compartiendo es el elemento quizás ético por excelencia, el hecho de lo simple y lo humilde, como condición de compartir sabiduría, ¿no? Mm, mm. Bueno, de acuerdo con eso. Esa simplicidad, ¿no? Al final, los procesos de integración son siempre procesos de simplificación, ¿sí? A diferencia de lo que pudiera creer el imaginario colectivo, ¿no? Que integrar significa complejizar. Es más bien simplificar. Lo que pasa es que lo simple es lo más difícil, ¿no? Las cosas simples son difíciles. Cuando a uno le preguntan como terapeuta, bueno, ¿cuál es para ti el propósito de la psicoterapia, ¿no? O de lo que tú haces? Es una pregunta difícil porque es muy simple, ¿sí? O sea, si yo resumo mi propósito como yo busco que mis pacientes sean felices, estoy usando una palabra muy simple, pero es una palabra difícil de entender, porque está cargada de muchos sentidos que hay que deconstruir primero, antes de entrar a preguntar de nuevo, bueno, pero ¿qué realmente es felicidad, ¿no? Eh, y esto del proceso de integrarse como terapeuta también es un proceso de simplificación, porque es un proceso de recogimiento o de reunificación. Es esto, ¿no? Es volver a integrarme, no es dispersarme en una complejidad infinita de cosas. Entonces, completamente de acuerdo, la simplicidad es un elemento importante de lo que venimos hablando y también de los procesos terapéuticos, creo yo. Y por otro lado, también esta cuestión de respetar las diferencias, no tener, digamos, esto de no tener miedo a ser permeables Mm, digamos, a que estemos presentes en la terapia nosotros, no el técnico, sino mm, que estemos presentes como seres humanos, también permite en cierta medida algo que por ahí es importantísimo, que creo que en este proceso como de metabolización, eh, la cuestión de la novedad. Si no está presente esta cuestión del encuentro, de la idea clásica por ahí del yo tú, del yo vos, del vos yo, que el otro no es un otro yo, que el otro no está, no tiene que ser mirado desde una teoría, sino que tiene que ser un encuentro con el rostro, con la vida, con la experiencia, con esa totalidad dinámica abierta, con esta totalidad dinámica abierta, no permitiría propiamente la posibilidad de la novedad. mm, mm. De acuerdo. Hay dos puntos ahí, ¿no? Lo novedoso, esto de la novedad, eh, es de esas palabras simples, complejas, ¿no? Habría que preguntarse, ¿qué es algo nuevo, no? Porque muchas veces a mí en lo personal me pasa que cuando descubro algo de mí y siento que es nuevo, en realidad estoy descubriendo algo que ya estaba ahí. Entonces es como nuevo viejo, ¿no? Es como que estaba ahí, pero es nuevo por el puro hecho de que ahora lo puedo experimentar. Y antes me era algo inaccesible. Creo que lo mismo le pasa a los pacientes. Muchas de las cosas que ellos descubren en terapia son nuevas en un cierto nivel, pero son muy antiguas. Es como, oh, esto estaba aquí. ¿Y cómo no lo vi? ¿No? ¿Cómo no fui capaz de mirar esto? Y lo otro, esto de este peligro que algunas personas puedan ver en que la terapia se transforme en un amiguismo, ¿no? En una cosa tan horizontal, ¿no? El miedo a la horizontalidad. A mí me gusta mucho la expresión que usan algunos psicoanalistas relacionales como Mitchell y Aaron, por ejemplo, el concepto de mutualidad asimétrica, ¿no? A mí me gusta ese concepto. Me gusta pensar que en la terapia hay una reciprocidad, es decir, somos dos seres humanos iguales, estamos enfrentados al mismo desafío, pero hay una asimetría necesaria porque tú eres paciente y yo soy terapeuta nomás, simplemente por eso. Y porque tenemos roles distintos. O sea, el que hace las preguntas, el que intenciona el proceso de transformación, el que tiene la responsabilidad principal de hacer eso, es el terapeuta. No quiere decir que el terapeuta tenga las respuestas a esas preguntas y a esas direcciones, pero alguien tiene que tener, o sea, hay roles
y es necesario que, a mi juicio, es necesario que hayan roles. Probablemente hay otros terapeutas, yo pienso en un Carl Rogers, en ciertos momentos del pensamiento de Rogers, él trató de desdibujar estas asimetrías. Yo creo que eso es complejo, ¿sí? Yo veo que eso corre el riesgo de transformar la psicoterapia en un espacio solamente de experimentación. Veamos qué pasa si no hay roles, ¿sí? Y por supuesto que ahí pueden pasar muchas cosas también positivas, pero también se puede perder mucho tiempo cuando no hay una directriz y cuando no hay roles más o menos definidos. Entonces yo creo que tiene que haber una asimetría, pero bajo un principio fundamental de mutualidad o de mutuo reconocimiento de la sabiduría que ambos traemos al espacio, ¿no? Excelente. Bueno, dejamos abierta la posibilidad de las preguntas, ¿te parece, Rodrigo? Dale, yo tengo unos 5 minutitos para Ok, ok. si es que quieren por ahí. Yo pensaba en esto que estaba diciendo el profe Ilse sobre el sentido común, ¿no? Y creo que el sentido común también habilita mucho en el espacio del encuentro entre el terapeuta y el paciente, porque es un elemento en común entre ambos. Si no, las metáforas no tendrían el efecto que producen, siguiendo la experiencia que nos contaste. Uh -huh. Eh, y la posibilidad también de que el terapeuta se permita acceder a ese sentido común que está como muy mistificado, como esto que decías también, Rodrigo, de la parte personal del terapeuta que está bajo llave y que está imposibilitado de acceder también en el mismo encuentro, ¿no? Me quedo con eso, con esa reflexión que la verdad el encuentro con este encuentro me pareció muy enriquecedor para verlo desde este punto también, habilitar ahí otra posibilidad de entender o de conocer el encuentro con un paciente. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Jessica. Solo recordar ahí al viejo Ortega y Gasset, ¿no? Acerca del sentido común, que decía que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? O sea, no es nada fácil tener sentido común. Se cultiva Sí. también. Y Stephen Covey decía, no siempre el sentido común es práctica común. Además, sí. Gracias, Jessica. No sé si alguien más quiere comentar o quiere preguntar algo. Buenas. Hola, ¿se escucha? Ay, pregunte nomás. Sí, te escucho. ¿Luciana? Yo iba a dejar que, no sé quién habló, pero bueno, lo mío es rápido. Usted había hablado sobre distintas dimensiones, creo que mencionó 7, o sea, dijo que eran 7 y nos comentó 2, que era lo de la presencia y la metodología, el método. Bueno, quería preguntarles cuáles eran las otras, porque usted dijo, a veces algunas se descuidan, pero todas están interconectadas y se las está trabajando al mismo tiempo. Y eso fue algo que me llamó bastante la atención y quería saber. Sí, gracias Luciana. Claro, por un tema de tiempo, en realidad, y porque planteé desde el principio que no quería dar una clase, no hice nada sistemático, ¿no? Si no hubiera enunciado y explicado las 7 dimensiones y eso no hubiese tomado toda la hora. Pero bueno, creo que Ilse les compartió uno de los artículos que es psicosofía y psicoterapia, ahí están las dimensiones, pero así muy a la pasada está la dimensión ética, que algo dijimos de ella, la dimensión metódica, algo dijimos de ella, y las otras 5 no las mencionamos, ni dijimos nada, pero está la dimensión de crítica sociocultural, no puedo entrar en ella ahora, pero muy relevante. Está la dimensión ontoantropológica, fíjense en la palabrita onto, es decir, no es una antropología de lo individual, es más bien una antropología del estar en el mundo, ontoantropológica. Hay una dimensión ontopsicopatológica, entender el sufrimiento humano también en relación y no como algo que le pasa a un individuo. Hay una dimensión espiritual, es decir, los terapeutas tenemos una espiritualidad, lo sepamos o no, ¿no? Incluso el agnosticismo es una espiritualidad. Así es que, aunque no lo queramos reconocer.
Y por supuesto hay una dimensión psicoterapéutica, que es la propiamente terapéutica, la que más atañe a la actitud del terapeuta. No tengo tiempo ahora para entrar en ellas, cada una tiene un desarrollo. Publiqué un libro precisamente para poder explicar con más detalle cada dimensión y cómo trabajarlas muy incipientemente, ¿no? No es un libro que dé una guía específica de cómo trabajar cada dimensión, pero hay luces, al menos comprender de qué se tratan ya abre el camino para buscar maneras de trabajarla. Así es que ahí están las 7 dimensiones del modelo. Y también podemos decir, Rodrigo, que lo interesante de que este encuentro es diferente al del año pasado, que juntos, que lo pueden encontrar, o sea, por ahí se aborda algunos temas si recurren al material del año pasado, que también, digamos, en todo caso, es muy rico porque, bueno, lo de hoy no fue una repetición de lo del año pasado y por eso lo agradezco porque en realidad en este sentido siempre se da esto de salirnos de la cuestión de un discurso académico y compartir vivencia, experiencia. Me parece bueno, que eso es un poco lo que buscamos con estos encuentros, ¿no? Súper, que además son muy valiosos, encuentro yo, que los mantengan haciendo, ¿no? Esto de mantener en diálogo, en conversación, ayuda mucho a pensar y a redefinir cosas, a clarificar, a preguntarse. Está buenísimo. Yo creo que si quieren, lo podemos dejar abierto, ¿no? Si quieren, si se les quedan preguntas o comentarios en el tintero, yo no tengo ningún problema con mirar después en el correo, ¿no? Podemos dejar mi correo para que hagan las preguntas que no vamos a alcanzar a ver acá, y no tengo ningún problema después en responderlas, ¿sí? Les dejo mi correo, por si acaso. Bárbaro. Para que tomen nota, es Rodrigo Brito Pastrana, ¿sí? Es todo mi nombre, Rodrigo Brito Pastrana, @gmail.com. Si ustedes quieren, me mandan por ahí, si se les quedó alguna pregunta o algún comentario en el tintero, muy bienvenido. Rodrigo, agradecido por tu generosidad, por tu tiempo. Siempre para mí es precioso esto y agradezco a la vida el conocerte, esto que se dio a través de una amiga en común, que es Claudia, pero que hoy por hoy ya tiene una identidad propia. Te siento cercano, te siento fraterno. Y bueno, y también compartirle que estamos encaminados con otros colegas a hacer una producción compartida. Así que bueno, ojalá que este año pueda salir esta producción compartida y que es esto también, dar a conocer un poco a los colegas de Latinoamérica que están haciendo camino y siguen también preguntándose y reflexionando. Como vos decías por ahí, muchos de los abordajes no hablan de filosofía, pero hacen filosofía en su andar. Así que como modo de andar, como camino, digamos, ¿no? Así que bueno, te mando un abrazo virtual, un abrazo fraterno y que estés bien y seguimos en contacto. Un abrazo, Ilse, para ti, gracias por este encuentro y un abrazo para todos, para todas.